Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del Espectador, que empezamos con una noticia muy triste para el país. Hay 17 municipios de Colombia en alerta como consecuencia de los gravísimos problemas que se presentan a esta hora en la obra para la construcción de Hidroituango, el proyecto de hidroeléctrica más grande y ambicioso de América Latina. Los problemas son derivados de fallas para la desviación de las aguas del río Cauca, que comenzaron a filtrarse por la presa y amenazan incluso con romperla. Hay más de 100.000 personas en alerta. Es una noticia muy triste que tenemos que reportarle a esta hora. Las autoridades intentan, por supuesto, con maniobras de contingencia, evacuar a las familias de las zonas ribereñas. Marcela Osorio, subeditora digital del Espectador, ¿cuándo comenzaron estos problemas? Elber, la primera situación se presentó el pasado 27 de abril cuando el túnel que está habilitado para desviar las aguas del río Cauca sufrió una obstrucción. Inmediatamente los especialistas, los expertos de EPM acudieron a la zona para tratar de aliviar la situación, pero posteriormente el 30 de abril cerca de 250.000 metros cúbicos de tierra cayeron nuevamente al túnel y lo obstruyeron por completo. La decisión de EPM fue habilitar la casa de máquinas para que por allí se pudiera desviar las aguas del río Cauca. Lamentablemente este miércoles 16 de abril hubo una falla en la casa de máquinas. Se estaban evacuando entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos por segundo, pero no se pudo seguir haciendo esto. La falla obstaculizó parcialmente esta salida y se empezó a evacuar el agua, empezó a salir el agua por un túnel vehicular que va a dar a la pata trasera de la represa, y precisamente este es como el gran problema, lo que preocupa a los especialistas, y es que el paso del agua por esta zona pueda poner en riesgo, en graves riesgos de seguridad, la presa. Reiteramos, es muy delicada la situación que se vive en los municipios ribereños, en los municipios de la cuenca del río Cauca, desde el departamento de Antioquia hacia su desembocadura en el río Magdalena. Pero ¿cómo se vive la situación en este momento en la zona? El reporte especial lo preparó María Alejandra Medina, enviada especial del Espectador a Valdivia, Antioquia. Buenos días a todas las personas conectadas hasta ahora con el Espectador. Los saludos del municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia, a pocas horas del proyecto hidroeléctrico Ituango, en donde ayer en horas de la tarde se presentó una nueva emergencia que tiene en alerta máxima a 4 municipios aguas abajo del río Cauca. En donde me encuentro en Yarumal, estamos precisamente al sur de uno de ellos, que es Valdivia, y su corregimiento Puerto Valdivia. Las personas acá en Yarumal han estado muy a la expectativa de lo que ocurra con esta situación. La vía hacia Valdivia y hacia la costa atlántica se encuentra cerrada, pero veamos un poquito más en detalle qué fue lo que pasó ayer. Un equipo del Espectador se encontraba ayer al mediodía en el proyecto hidroeléctrico Ituango, cuando de forma inesperada el agua empezó a brotar de lado y lado de la presa. La emergencia, según lo que informó EPM, duró más de 2 horas y se debió a una falla en el acceso a la casa de máquinas por donde el agua del río Cauca se viene evacuando desde el pasado 10 de mayo. Los trabajadores fueron evacuados, así como los habitantes de 4 municipios de Antioquia a la orilla del Cauca, y la alerta se extendió a las comunidades ribereñas de Sucre, Córdoba y Bolívar. La vía que conduce a la costa estuvo cerrada durante la noche y se espera que las autoridades den un nuevo reporte en las próximas horas. Esta es la información que reportamos desde el norte de Antioquia. Seguiremos informando sobre lo que ocurra, la situación humanitaria en los municipios que se encuentran en alerta y lo que suceda en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Desde el municipio de Yarumal, Alejandra Medina para El Espectador. Así es, Elber, solo en esa zona en la que se encuentra María Alejandra van más de 5.000 personas evacuadas, pero las autoridades lanzaron la alerta, la orden de evacuación a más de 17 municipios de 4 departamentos del país. Recordemos, en Antioquia, los municipios de Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, Río Arriba, Briceño e Ituango. En la zona de Sucre está Majagual, Guaranda, San Marcos, San Benito de Abad. En la zona de Bolívar, los municipios
municipios de Achí y San Jacinto del Cauca, además de Magangué, y en Córdoba el municipio de Ayapel, todos ellos con orden de las autoridades para hacer evacuación, y mientras siguen los trabajos para tratar de llevar a estas personas y a ubicarlos en albergues temporales mientras se soluciona la situación, en las zonas donde ya se están evacuando, por ejemplo en Valdivia, en donde se encuentra María Alejandra, la situación sigue siendo compleja, la gente está muy preocupada por lo que pueda llegar a pasar. Este reporte lo prepara María Alejandra Medina desde uno de los albergues. Buenas tardes a todas las personas conectadas hasta ahora con El Espectador. Los saludos del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia. Esto es más o menos a 40 minutos del corregimiento de Puerto Valdivia, que es uno de los puntos que se encuentra en mayor alerta en este momento por una posible creciente variación en el caudal del río Cauca a raíz de la crisis que se ha desatado en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Las personas empezaron a evacuar desde anoche, llegaron aquí hasta horas de la madrugada y se han habilitado 3 albergues. Yo me encuentro en este momento en uno de ellos, que es el Coliseo. El municipio ha recibido más o menos 1.200 personas, se espera que lleguen en total unas 2.000, y acá está coordinando el ejército, hace presencia de entidades como el ICBF, la defensa civil, se les ha suministrado algunas ayudas básicas, carpas, agua, comidas, equipos de vientres, pero como es natural en una emergencia de estas, pues se ha generado un poco de desorden y hay personas que reclaman aún que no han recibido la atención requerida. El ojo está puesto en este momento en las personas que se quedaron en Puerto Valdivia, que no evacuaron, entonces el llamado es para que evacúen, porque la alerta se mantiene, a pesar de que no ha habido variación en el portal del río, la alerta se mantiene, el llamado es para que evacúen y para las personas que están acá, para que por favor no se devuelvan. También la idea durante el día es que se empiece a levantar la información de las personas que están acá, sus datos, saber cuántos son, quiénes están, quiénes se quedaron, y esta es una labor que están realizando la Cruz Roja, los bomberos, EPM y por supuesto coordinadas con los líderes de las comunidades, que son quienes mejor conocen a las personas que se encuentran acá. A las horas de la tarde también se espera que vengan representantes del Gobierno Nacional y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, así que les estaremos informando y actualizando lo que se vaya desarrollando aquí en el norte de Antioquia, en el municipio de Valdivia. Y para que usted se ponga en contexto respecto a la situación gravísima que se está viviendo en el occidente colombiano como consecuencia de estas obras para la desviación del río Cauca y la construcción de Hidroituango, le recordamos, cerca del 20% del agua dulce del planeta está en Sudamérica. Según estudios de distintas organizaciones, Brasil es el país que más agua dulce tiene. El tercero es Colombia. Hay algunos reportes que lo ubican de quinto, pero sería el tercero. Y el octavo es Perú. En Colombia, que es país amazónico, por cuya frontera pasa el río Amazonas, hay 2 ríos que la recorren de sur a norte y son los 2 más grandes de Colombia. El primero es el Magdalena, el segundo es el Cauca, que tributa sus aguas al Magdalena. En ese Cauca se está haciendo la mayor represa de América Latina y la está construyendo las empresas públicas de Medellín, EPM. ¿En dónde? En la zona del departamento de Antioquia, que nos relataba Marcela hace un instante. Ahí hay problemas con la construcción de la presa que amenaza con romperse. Reiteramos, más de 100.000 personas viven en la ribera del río Cauca en esa zona y estarían potencialmente amenazadas en caso de que se presente el daño en la presa. El señor Gustavo Arbeláez, por ejemplo, es una de las personas que viven en la zona y le narró en realidad a María Alejandra Medina de la redacción del Espectador cómo se viven las labores de evacuación en la zona. Esto fue lo que le contó. Nosotros ya llevamos 2 evacuadas así. La semana pasada una, ya esta otra fue ayer. Ayer nos pusieron una alarma demasiado pesada, que teníamos que evacuarnos, ahí nos tuvieron todo el bendito día del puente para acá, ya no nos dejaban pasar para allá. Entonces, tipo país de 5 de la tarde ya nos hizo una reunión, que ya estaba todo calmado, que no pasaba nada, que todo era una falsa alarma. El momento pues de media hora fue el desespero de la misma autoridad, prendiendo alarmas y ellos mismos azarados corriendo por una parte y otra, y que era todo el mundo que teníamos que evacuarnos. Nosotros ya llevamos 2 evacuadas así. La semana pasada una, ya esta otra fue ayer. Ayer nos pusieron una alarma demasiado pesada, que teníamos que evacuarnos, ahí nos tuvieron todo el bendito día
El río Cauca han causado fallas por las zonas donde se desviaba el río y están generando inundaciones y tienen en riesgo a 17 municipios de 4 departamentos del país por donde pasa el río Cauca. Inicialmente se genera toda esta problemática en la zona, en la presa de Hidroituango y Puerto Valdivia, es la población, la comunidad que más alerta tiene en este momento por su cercanía precisamente con Hidroituango. Se estima que la construcción de la obra vale 11 billones, con B, no millones, 11 billones de pesos y que estaría puesta al servicio a partir de diciembre de 2018. Con esta contingencia tan grave que está ocurriendo, por supuesto que los tiempos se retrasan al punto que algunas personas, incluso altos directivos de las empresas públicas de Medellín, consideran, lo dicen con prudencia, la posibilidad de que la obra en última sea llevada a otro lugar o que no se sabe en este momento qué pueda pasar con la construcción de Hidroituango. Pues para que ustedes tengan más claro lo que está ocurriendo en la zona, el equipo de la unidad de video digital del Espectador en asocio con el equipo de diseño prepararon la siguiente infografía en donde les mostraremos paso a paso en qué consiste Hidroituango. Para ustedes que nos acompañan en esta transmisión especial del Espectador, la unidad de video digital y el equipo de diseño realizaron la siguiente infografía en donde les contamos en detalle qué es Hidroituango, cómo se pretendía que funcionara y cuáles fueron los problemas. En la primera lámina encuentran ustedes que en 2010, mientras se levantaba la presa, construyeron 2 túneles para la desviación del río Cauca, el segundo más grande de Colombia, cuyas aguas pretendían embalsar
para la construcción de la presa hidroeléctrica más grande de América Latina, la más importante del momento en América Latina. En octubre de 2017, Marcela finalizó la construcción de ese túnel intermedio, el único que quedaría abierto tras el fin de las obras. Precisamente se estimaba que 1.200 metros cúbicos de agua por segundo era el caudal promedio del río Cauca, y este túnel intermedio tiene una capacidad de 2.000 metros cúbicos por segundo. En esta gráfica aprecian ustedes ahí las compuertas de este túnel intermedio, que era el único disponible para precisamente desviar las aguas del río Cauca. En enero de 2018, lo aprecian ustedes en la gráfica, al estar cerca de la finalización de la obra se construyeron 2 pretapones para los túneles de desviación. Los pretapones son estos cuadritos rojos que ustedes ven encerrados en un círculo negro en la gráfica que estamos apreciando en la transmisión del espectador. En el primero de esos túneles, ese que se ve también ahí marcado en rojo, en la línea roja, se alcanzó a poner uno de los tapones ya definitivos de 22 metros de ancho, precisamente previendo que como la obra se finalizaba y se lanzaba ya en 2018, pues este sería uno de los tapones ya definitivos. Todo iba bien para Hidroituango hasta ese momento, pero el viernes 27 de abril de 2018 las aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron el túnel intermedio y ahí se vinieron los problemas. Finalmente fue la presión del río lo que terminó destapando este túnel días después, pero los problemas se siguieron presentando por el tema de lluvias, las condiciones climáticas en la zona, y finalmente el lunes 30 de abril se presentó un derrumbe. 250.000 metros cúbicos de tierra de la montaña cayeron y terminaron taponando esta zona. Los expertos lo que hicieron fue tratar de crear una especie de bypass del túnel para que el agua pudiera seguir fluyendo por alguna zona, tratando como de esquivar un poco el derrumbe. La gráfica nos indica 400 metros cúbicos de agua por segundo fluían en ese momento por el túnel intermedio. El lunes 7 de mayo de 2018, un nuevo desprendimiento de la roca taponó el bypass del túnel intermedio. El agua dejó de fluir y eso causó que el embalse se empezara a llenar. Otro problema más en Hidroituango. Se terminó taponando este bypass que habían creado, que se había, digamos, generado como una alternativa para tratar de hacer que el agua saliera. Precisamente el jueves 10 de mayo, ante la emergencia, lo que hizo EPM fue utilizar la denominada casa de máquinas para dar una salida a las aguas. Los equipos como generadores, turbinas y transformadores quedaron sumergidos, pero esta fue como la opción para tratar de sacar las aguas del río Cauca que estaban en esta zona. Esa inundación fue de alguna manera provocada, la inundación en el cuarto de máquinas provocada por EPM como última opción para aliviar la tragedia que hasta ese momento se avecinaba. El sábado 12 de mayo de 2018, a las 2 de la tarde, el túnel intermedio se desbloqueó. ¿Por qué? Como consecuencia de la presión, de la fuerza del agua. Al estar represado, se convirtió en algo así como una manguera de presión. Imagínense ustedes el problema que vendría más adelante. Precisamente, Albert, fue ese día cuando empezaron a emitirse las primeras alertas a las comunidades porque el incidente destruyó 2 puentes y dejó 600 damnificados. Como el municipio, el pueblo que sigue a Hidroituango, el que está más cerca es Puerto Valdivia, pues empezaron a generarse las alertas para que se hicieran evacuaciones preventivas, pensando un poco en que las aguas podían salirse más de control. No era muy clara la información oficial al respecto. En ese momento el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, decía que los medios de comunicación estaban haciendo una novela sobre el tema de Hidroituango. Pasadas las 6 p.m. del sábado 12 de mayo se registra un nuevo taponamiento del túnel intermedio. El domingo 13 de mayo, un día después, se presentaron caudales normales en Puerto Valdivia. Sin embargo, el taponamiento de los túneles pues se creía que podía volver a ocurrir, entonces las autoridades estaban pensando en los escenarios de riesgo, también ante las posibilidades de que la emergencia pudiera agravarse con el paso de las horas. Días después, el propio gobernador de Antioquia entonces ya declara alerta, declara calamidad en la zona, reconoce la gravedad del problema y hasta anuncia que EPM le ocultó información sobre la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo en las obras de Hidroituango.
El miércoles 16 de mayo de 2018 se presentó una obstrucción en la Casa de Máquinas. El agua empezó a salir por las galerías, que es por donde entran los trabajadores. Esas galerías son unos túneles también, pero diseñados especialmente para el ingreso y salida de vehículos que transportan a los obreros de Hidroituango. Por eso evacuaron 5 municipios aguas abajo. 2 horas más tarde el agua volvió a fluir por el cuarto de máquinas. Esto generó que hubiera como una alerta máxima. Digamos que hay 5 municipios que se encuentran en mayor riesgo, más allá de los otros que están en otros departamentos que también tienen orden de evacuación. En total, según las últimas informaciones y los reportes más recientes, son 17 municipios los que se encuentran en este momento afectados. El peor escenario posible, como lo vemos en esta gráfica que muestra cómo está construida la presa, es que el agua rebose precisamente esta presa, de la cual aún faltan 7 metros por construir, y digamos con todas estas inconvenientes, pues claramente la construcción para poder levantar estos 7 metros que faltan, pues obviamente está detenida y no puede darse fácilmente. Ellos han insistido en que la prioridad en este momento, tanto las autoridades locales, el Estado, EPM, han insistido en que la prioridad es atender a las comunidades y tratar de evitar que el agua del río Cauca llegue a generar una tragedia grande en los municipios que se encuentran cercanos. Esta última lámina que están apreciando ustedes es bien importante, porque si eso ocurre, eso que nos dice Marcela, que el agua rebosa la obra de la presa, la tragedia es inminente, es realmente muy grave lo que puede ocurrir. Son 20 millones de metros cúbicos de roca y cemento que podrían venirse abajo, causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros. Imagínense ustedes 20 millones de metros cúbicos, y además el cauce, la fuerza del río Cauca que viene descendiendo en esa zona del país, buscando su desembocadura en el río Magdalena. Marcela. Precisamente veíamos las imágenes en estos días que se han conocido a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, de lo que ha pasado en esa zona, de cómo el agua sale por estos canales, por los túneles, en el cuarto de máquinas, en la casa de máquinas que estaba destinada para la desviación del río Cauca, y se ven en las imágenes la fuerza del agua con la que está saliendo. Incluso una imagen que se volvió viral de uno de los trabajadores precisamente de la presa tratando de correr para salvarse de la fuerza del agua que lo perseguía. Es una tragedia inminente, lamentablemente lo dicen las autoridades que están haciendo las labores de contingencia, quienes están ayudando a reubicar a las personas, a llevarlas hacia los albergues. Pero la pregunta, Marcela, es ¿qué dicen los responsables, los arquitectos, los responsables de la obra? Precisamente Jorge Londoño, que es el gerente de EPM, ha asegurado también a través de entrevistas en varios medios de comunicación que la prioridad de ellos es atender a las comunidades antes que mirar, digamos, las implicaciones económicas que puede tener los daños en la presa. Lo que están haciendo ahora es enfocándose en tratar de construir estos albergues para que la gente pueda acudir a ellos y salvaguardar la vida de las personas ante la inminencia de una tragedia. Ellos dicen que están trabajando pensando en el peor escenario, que es precisamente la ruptura de la presa. También se han manifestado las autoridades locales, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos pidiéndole que no ahorrara esfuerzos, para atender la tragedia. El presidente Santos respondió que el ministro de Minas está en cabeza de la situación, están tratando de hacer todo lo posible a través de la unidad de riesgo y de todos los departamentos que están dispuestos para atender este tipo de situaciones, para que ante todo la comunidad y la población civil esté a salvo. Reiteramos entonces, Hidroituango, la obra de ingeniería más grande del país en cuanto a la construcción de represas se refiere, la obra modelo para América Latina, está en problemas, está en gravísimos problemas como consecuencia del invierno, como consecuencia de fallas y de problemas también presentados para la desviación del río Cauca, y esos inconvenientes tienen en serio riesgo a más de 100.000 habitantes de la zona ribereña de ese que es el segundo río más importante del país. Hidroituango
cuesta 11 billones de pesos, lo decíamos ya. Estaba proyectado, su entrada en funcionamiento estaba proyectada para diciembre de 2018, para finales de este año. Generaría el 17% de la energía del país, beneficiaría a 8 millones de personas y esa obra precisamente es la que está en riesgo. Y están en riesgo las personas que viven en la zona de la ribera del río Cauca. Es la triste noticia hoy en Colombia. Las autoridades redoblan esfuerzos para tratar de evacuar de emergencia a las poblaciones, a las comunidades que viven en la ribera de este río, dedicadas en su gran mayoría, como es casi que normal en los ríos de Colombia, a la pesca y a otras actividades agrícolas muy cerca del río, habitantes muy humildes, habitantes cuyos recursos están casi que exclusivamente en esa zona en donde viven, cuya mayor riqueza es la casita que lograron levantar en la zona del río. Y el problema más grande, ya más adelante vendrán los juicios de responsabilidades, quién se equivocó, en qué se equivocó, qué fue lo que falló, habrá demandas, contrademandas, el uso de los seguros, millonarios seguros que hay en este tipo de obras, pero el problema hoy es la evacuación de la gente, de la ciudadanía que vive. Más de 100.000 personas están en riesgo en el río Cauca en Colombia. Precisamente el gerente de EPM, Jorge Londoño, hacía un balance, digamos, un poco de la situación, de cómo afectaría a las comunidades. Ellos creen que en el peor escenario sobre el que están trabajando, que sería el rompimiento de la presa, todas las comunidades de Puerto Valdivia, que es el municipio más cercano, resultarían afectadas. Puerto Valdivia está más o menos a 1 hora y media. En caso de que la presa rompa, pues las aguas tardarían 1 hora y media en llegar hasta este municipio. Le sigue Tarazá y Cáceres, que están a 4 o 5 horas. En Tarazá se estima que el daño sería del 60% de la población y en Cáceres al 100%. Está Caucasia, le sigue a 10 horas, estiman que la afectación sería de un 70%, y por último Nechí, que estaría a 20 horas de las aguas en caso de una ruptura, y en este municipio la afectación sería del 100%. Esto solamente hablando de los municipios de Antioquia, porque ya lo dijimos antes, hay alerta y hay orden de evacuación en municipios de Bolívar, Sucre e incluso en Córdoba. En caso de que la presa se rompa, 20 millones de metros cúbicos de roca y cemento, inevitablemente, empujados por la fuerza del río Cauca, llegarían en menos de 1 hora a Puerto Valdivia, el primer lugar, el que tiene la alerta máxima en este momento, el más cercano a la obra de ingeniería de Hidroituango, que está pasando a fugias, que está en riesgo en este momento como consecuencia de las fallas que ya les describimos. Continuaremos informándoles permanentemente sobre este tema que tiene en alerta a toda Colombia, que tiene a las autoridades locales, regionales y nacionales corriendo de un lado para otro, ubicando personas, reubicándolas en albergues, poniendo en marcha los protocolos de emergencia. Y todo eso, como decíamos, se los contaremos en instantes, porque seguiremos informando permanentemente a ustedes. Estamos con la gente de la ribera de la cuenca del río Cauca en El Espectador. César. Oiga, venite para acá. Oye, vení. Otra. Estás en el rizado ese. Uy, no, hermano. Venga, vamos. César.